Buenos días, bienvenido al A Vení que te cuento, un programa de historia, ya creo que es el séptimo, ¿no, Vasco? Séptimo El séptimo programa, sí. Muy contentos con un tema muy largo, que seguramente lo hagamos en 2 o 3 partes, porque encierra, en sí el tema encierra muchas cosas, han pasado mucho, y es la década del 90. Una década, por lo menos, yo la he vivido, si bien era chico, la he vivido, pero nos deja mucho de hablar, mucha tela para cortar, y hoy en día reivindicada por el presidente Javier Milei, y bueno, vamos a repasarla para ver que realmente fue una tragedia. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, porque es muy larga, ¿no, Vasco? Y sí, son 10 años, sí, 10 años de gobierno. Como profesor de historia siempre me gusta primero empezar, digamos, los antecedentes de cómo y en qué coyuntura y marco histórico llega Menem al poder. Claro. Entonces, necesariamente tenemos que ir al gobierno de Alfonsín, que gana las elecciones en el 83, y que no vamos a hablar sobre el gobierno de Alfonsín, sino sobre el final del gobierno de Alfonsín, que tiene que ver con una profunda crisis económica en la cual el plan Austral fracasa, después intenta con un plan Primavera y fracasa. Entonces la situación económica se desborda, obviamente los empresarios, la burguesía nacional no ayuda, los sectores de la sociedad rural argentina mucho menos. Recuerdo la silbatina en la sociedad rural, Alfonsín, y la situación de desgaste lleva a una crisis. Algunos dicen que fue provocada, otros dicen que fue por la ineficacia del gobierno de Alfonsín. La conclusión es que se llega a una situación difícil, por lo cual se acuerda adelantar las elecciones. Y salir de esa situación y, bueno, que haya un nuevo gobierno, si tenía que haberlo, o bien de tinte radical o peronista. Y acá aparece la figura de Menem. Que mucha gente pensaba que, bueno, como era un presidente que después de la dictadura era un presidente peronista y era un presidente que venía de la provincia, se creía que era un cambio. ¿Y sabes qué? Hagamos solamente un poquitito de los antecedentes políticos que caracterizaban a Menem. Había sido gobernador en el 73. Cuando vino el golpe de Estado del 76, él va detenido, preso. Es decir, lo manda Arguindegui, que era el ministro del Interior de la dictadura, a uno de los peores lugares donde puede ir detenido una persona, que es en las Lomitas, en Formosa. 45 grados de calor a la sombra. Y llega a haber 50 grados de calor en ese lugar donde estuvo detenido. Recién fue liberado en el año 81. Es decir, había sido gobernador peronista, parecía Facundo Quiroga y el Chacho Peñalosa juntos. Venía a estar detenido por la dictadura militar, representaba ese peronismo casi, te diría, de las montoneras de La Rioja. Y se presenta a elecciones con todo un discurso, pero además le gana las internas a Cafiero. Sí, que no es cosa menor. Venía a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, un dirigente peronista histórico, si se quiere. Y bueno, y este personaje tan excéntrico, termina ganándole las internas a Cafiero, y con un discurso, yo te diría, peronista. Hablaba de la revolución productiva, el salariazo, resolver los problemas a fondo con políticas peronistas. Y yo era un militante en aquella época. Yo había sufrido la derrota del alfonsinismo en el 83, que nos dolió mucho a todos los militantes de aquella época. A manos de Alfonsín Al mano de Alfonsín contra Luder, Luder. Vitel, que era la fórmula, y en la provincia de Buenos Aires estaba
Herminio Iglesias Americe como gobernador y perdimos en todos lados. Esa derrota nos dolió muchísimo a todos los militantes. Entonces o por lo menos veíamos en Menem, a un peronista que venía a reivindicar y a poner el país en orden, a hacer la justicia social, a mejorar la situación económica de los argentinos, que realmente estaban sufriendo muchísimo. Sí, porque la hiperinflación era una cosa difícil de combatir. O sea, yo recuerdo una historia, que yo siempre trato de poner las historias personales o algunas anécdotas para que la gente se ponga en plano. Tenía una conocida que había comprado una casa en la costa y decía que le salía más caro el viaje a Capital que la cuota. Así que iba y pagaba de a 5 o 6 con el tema de la inflación. Claro, no. Sin duda, uno se levantaba a la mañana y un sándwich valía 2 pesos, a la tarde valía 6 y a la noche valía 8. Entonces, en una situación de esas y de una devaluación feroz de la moneda nacional, que era en ese momento el austral, si mal no recuerdo, consecuencia de lo que habían dejado los milicos. Consecuencia, por supuesto, de una situación de deuda externa enorme, de una crisis en el sector industrial profunda, de una falta de crecimiento en la Argentina, con una desocupación muy importante. Esto le habla a los oyentes. ¿Ustedes se dan cuenta que siempre las reglas del juego son las mismas? Sí, claro. Siempre las reglas del juego son las mismas. O sea, por eso nosotros sabíamos que este gobierno iba a fracasar. Y no nos cubrimos la culpa, que hay gente por ahí que no la ven, dicen. Las medidas son exactamente las mismas. Las recetas para paliar una situación de crisis siempre vienen por el mismo lado. Y los ajustes también. Bueno, Guada, vamos al primer temita dedicado al Vasco. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho por nuestra Argentina nadie puede negar. Un peso fuerte, Menem lo hizo. El respeto internacional, Con él es verdad, la hidroeléctrica ya sí está, con él lo logramos. nuestra telefonía, Con él mejoró, el Mercosur, con él lo logramos. El puente lineal, Fue hecho por Menem, el hospital de niños de Córdoba, con él mejoró. Puerto Madero, Fue quien lo hizo, la hiperinflación, con él terminó. el puente Posadas de Encarnación, Menem lo hizo, más inversiones, más exportaciones, con él es verdad, la Ruta Nacional 40, con él cambió. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho por nuestra Argentina nadie puede negarlo. el acceso al crédito, Con él empezó la paz con Chile. ¿Qué te parece, Vasco? Tremendo hitazo. Tremendo, sí. ¿Viste los temas que te traigo? No, por supuesto, sí, además del palo. Bueno, no, y continuando con esto, nosotros, los miles de militantes peronistas que teníamos ya una formación política, que venía de una derrota, que muchos veníamos de allá, del 73, aunque yo ya era un pibe, pero también por la lucha, porque vuelve el general Perón, vuelve el peronismo a la Argentina. Bueno, aparece este personaje. Que nos engañó a todos. Y A nos engañó a propios todos. ajenos. Vienen las elecciones, si mal no recuerdo fueron en julio, Angeló se presentaba por el radicalismo, y Menem se presentaba por el peronismo, ¿no? Bueno, cuando presenta el plan de gobierno y vemos que el 80% del gabinete eran neoliberales, cuando vemos que el ministro de Economía era los CEOs más importantes de Bungibor,
y cuando encontramos que las políticas de reformas del Estado, ahí sentado Dromi en ese escritorio... Explica, Vasco, qué es Bungibor. Bungibor es una empresa multinacional con capitales en la Argentina, que han sido, han tenido siempre un poder enorme. Hoy ya no existe prácticamente Bungibor, los hermanos Bor, pero que obviamente son grandes empresarios que producen en la Argentina, ganan muchísimo dinero en la Argentina y después lo terminan fugando. Recuerdo el secuestro de los Bor, por allá por el 70 y pico, en manos de Montoneros. Pero son empresas que responden a intereses que no tienen nada que ver con la voluntad, o por lo menos con los intereses del pueblo. Y poner un ministro de Economía, un gobierno peronista, que tenga el 80% del gabinete de neoliberales, que tenga como asesor a un personaje siniestro, antipopular, antinacional, como el Sogaray. Claro. No estoy hablando de la hijita, que después tuvo mucho que ver en el gobierno de Menem, que era la estrellita que se fotografiaba en las revistas con un tapado de piel. Desnuda. Sí, semidesnuda, que viajaba por el mundo y que ahora me voy a Suiza. Que fue de medio ambiente y andaba con un tapado de piel. Sí, que iba a limpiar el riachuelo. Sí, en 1000 días. Pero acá tiene que ver también, tenemos que hacer un análisis de los medios de comunicación, porque acá estaba Neustar y Grondona. Grondona, que representó toda la vida los sectores militares, desde Azul y Colorado, que era representante y vocero de uno de los sectores. Y Neustar, que era un neoliberal que tenía una influencia enorme con ese programa, si recordamos, Tiempo Nuevo, donde todos los días se sentaba y decía: hoy perdimos $2 millones porque el ferrocarril da tanto de pérdida. Claro. Acá hay que privatizar. La única solución es la privatización de las empresas. Cirugía mayor, diría Carlos Saúl. Y este que parecía, que hoy está tan reivindicado por el presidente Milei, que parecía Facundo Quiroga con la lanza y el caballo moro, que arremetía con sus montoneras hacia la capital federal y resultó que dos periodistas influyeron y mucho en las decisiones políticas que después van a tomar. Yo creo, yo en los documentales que vi para preparar esto, y lo que yo me acuerdo era la centralidad y la importancia que tenía la televisión en la gente, en el voto de la gente, en la vida de la gente. Todo pasaba por la televisión. Teníamos, en esa época había una serie que se llamaba Grande Pa, ¿te debes acordar? Sí, recuerdo. Bueno, tenía 60, 70 puntos de rating, eso sí. No se volvió a dar nunca más. Bueno, Tiempo Nuevo. Tiempo Nuevo también. Tiempo Nuevo tenía, separaba el país, digo, pero tenía no sé cuántos puntos de rating, sí, todo el mundo miraba y escuchaba a Neustar y escuchaba a Grondona con el análisis que hacía hablando en latín. Terrible, terrible, hijo de mil puta. Perdón que lo diga de esta manera. No, recomparto. Pero han hecho un daño enorme al país. Le han hecho un daño enorme. Y Menem, que tenía como era un encantador. Ese olfato, era un encantador de serpientes, empezó a ver que la cosa, traicionar al peronismo, la idea del peronismo, la cuestión de la justicia social, de transformar un país en función de un desarrollo industrial, productivo, a favor de los trabajadores, en defensa de los trabajadores, empezó a ver que eso no garpaba. No garpaba. No, aparte había, con el acuerdo de Washington que hace, yo no sé si ya me estoy comiendo algunos capítulos. Sí, todavía no llegamos ahí. Todavía no llegamos a eso. Pero bueno, ahí teníamos el planteo de, en primer lugar, los peronistas yo no era peronista en esa época, era muy chico. Sí. Se han sentido traicionados por eso, y como vos decís, la influencia del televisor en esos medios de comunicación. En ese año también pasa el caso de María Soledad Morales. Sí, también, claro. Sí. Una muerte
Una muerte de una chica estudiante que aparentemente va a una fiesta donde había políticos de Catamarca, entre ellos el Fiestas hijo de... sexuales, ¿no? Fiestas, no sé si sexuales, ella no creo que haya ido con esa intención. La intención de ellos eran las fiestas sexuales. Lo que pasa es que era la Argentina de una gran impunidad. Claro. Porque ella va a esa fiesta, bueno, ahí había un hijo de un diputado de apellido Luque, el gobernador eran los Juárez, que venían gobernando la provincia hacía muchísimos años, y bueno, esta chica, esta jovencita, después que fue la que impulsa la investigación del asesinato de esta nena, fue la monja... Sí. Se me Norma, fue. Norma no. Bueno, si nos Morandini o algo. nos quieren escribir cómo se llamaba Sí. la monja, o Guada Sí. nos puede ayudar ahí, cómo se llamaba la monja. No, Pero bueno, me acuerdo una canción que cantaba la monja. No tenemos miedo. Sí. Siento en mi corazón felicidad que vamos a vencer al fin. ¿Sabés cuál es la esencia de esto? Y te La impunidad que empezó a tener el gobierno de Menem, los gobernadores, y que acá no pasaba nada. No. Esa chica fue violada, asesinada y tirada el cadáver. Pero creo que ahí se mostró Peloni. Peloni, el sí, apellido de ella era Peloni, de la sí. monja. Claro, Marta Peloni. Marta Peloni, exactamente. Ahí está. Y bueno, la cuestión es que ahí se empezó a ver cómo la corrupción estaba escalada, o sea, cómo en todos los sectores había corrupción y eran los hijos del poder, eran los impunes. Y yo me acuerdo, Canal 9, ahí te dejo Vasco, Canal 9 tenía un programa un poco más adelante que se llamaba Sin Condena. Sí. Sin condena. Entonces hacía los casos más resonantes, hacía como una biografía, y lo había hecho una actriz argentina, una actriz argentina que la había caracterizado. Y en ese momento, Bernardo Neusta la llama a esta piba y le dice si quería, que había, como que le había parecido el papel de hacer de María Soledad, y le pregunta en forma de interrogación, le dice, pero vos, con una mano en el corazón, vos decime, María Soledad era media rapidita, ¿no? Claro, sí, por supuesto. O sea, lo primero que se hacía era juzgar a la mujer. Era juzgar. Seguramente ella provocó, fue con una pollerita corta, Claro, sí. En fin, se prestó al juego sexual de, aparentemente había sido el hijo de este diputado nacional Luque, que estuvo en el hecho, no fue, creo que criminalizar no fue a la uno. víctima. No recuerdo cómo terminó ese juicio, soy sincero, es como que lo seguí en aquel entonces, pero hoy... No, era imposible no seguirlo. No, era imposible, era una cuestión nacional. La marcha del silencio. Es que eso dio lugar también eso visibilizó también un poco el feudalismo en las provincias, cómo se tapaba todo. Porque el caso de María Soledad, debe haber habido muchos casos María Soledad en las provincias. Eran caudillos. Eran caudillos, fíjate que Menem no solamente gobernó en el 73, sino después fue gobernador en el 83. Por eso era un gobernador conocido. Si él también tenía y siguió teniendo su ascendencia en La Rioja, todos los candidatos que ganaron en La Rioja, aunque Menem haya dejado la presidencia, sus dos presidencias, siguieron siendo gente del entorno de Menem. Sí. Pero la impunidad era total, porque además Menem lo que hace para poder tener más impunidad es hacer esta famosa Corte Suprema con el voto automático. Es decir, si uno recuerda, hasta el presidente, allá un poco yéndome en una línea histórica más adelante, hasta Nazareno, recuerdo, el presidente de la Suprema Corte era Nazareno, un hombre de La Rioja, que había sido empleado de Menem, y era una vergüenza. Es decir, la impunidad permitía que Menem hiciera lo que quisiera. Y ahí nos vamos a ir un poquito, vamos a presentar un tema que en realidad nos vamos a ir en el tiempo, porque ¿qué pasó como el cambio favorecía a los artistas de afuera? Fue la época dorada de la música. Claro. Y no solamente si la música que se hacía acá tenía mucha calidad, por ese sentido,
por el 1-1, que bueno, ahora vamos a hablar del Ahora 1-1. vamos a llegar a eso. Y bueno, vamos a ir al próximo tema, que es de los Redondos de Ricota en 1990 en la cancha de River, Bien. que un poco hablaba de eso. Donde sale para mí buena parte de David Lynch, esa coda final que es What a Paradise, sí. Me gustan dos cosas, según yo. Volvemos. Bueno, volvemos Seguimos. acá porque, bueno, se nos traspapeló un poco los archivos. Bueno, en ese caso de la música, también favorecía la farandulización, nunca me sale esa palabra, de la política. Sí, claro, también en todo esto, digamos, cuando, a ver, tenemos que entender el siguiente proceso. Los primeros 5 meses de menemismo, a pesar de la reforma del Estado, Milei, reforma del Estado, necesita el DNU, necesita la ley bases para reformar, desregulizar, que no haya más regulaciones. Y por otro lado, la delegación de facultades a Menem. Es decir, el Congreso le delega facultades y Lo mismo que quiere hacer ahora. Exactamente las mismas Exactamente dos leyes lo que está pidiendo Milei. Por eso no se cansa de decir que el mejor gobierno de la historia argentina, de la historia fue, o de los últimos no sé cuántos años, fue el gobierno de Menem. Está pidiendo las mismas atribuciones que tuvo Menem en su momento. Ahora, la situación casi en el primer año, no, a pesar de que privatizó 400 empresas a bajo costo para tener sostener dólares el en el Banco Central y después implementar lo que este muchacho habla de dolarizar la Argentina o el intercambio, sino la canasta de monedas bueno. Sí. Pero claro, lo que pasa es que ya a Argentina no le prestan nada, sale Caputo a pedir dinero para privatizar. Ahora, en cuanto le aprueben la ley, va a privatizar todo. No va a quedar nada, como pasó con Menem. Y a muy bajo costo. Eso le permitió a Menem tener una base monetaria para que venga El Salvador después de Herman González, ministro que llevó a una inflación en ese momento en la Argentina, porque no hay que olvidarse de esto. Llevaba un año Menem de gobierno, ya había privatizado todo, y llegamos al 3.000, y acá tengo exactamente, hoy estaba revisando datos, 3.079% de inflación anual. Es decir, una verdadera locura. Entonces ahí es donde viene este personaje, Domingo Cavallo, que todavía sigue dando cátedra por determinados medios de comunicación, como el salvador de la patria. ¿Quién era? Bueno, se había recibido como economista, había hecho un posgrado en Cambridge. Por supuesto, siempre se forman en el exterior estos muchachos, siempre van a estudiar a la escuela de Chicago, siempre son formados en el exterior, en universidades extranjeras. Fundador es decir, el presidente, y fue el que fundó la Fundación Mediterráneo, donde de ahí sale toda una escuela económica neoliberal, y anuncia por cadena nacional, no me voy a olvidar más, lo que se llamó la ley de convertibilidad. Estaban los recursos necesarios después de rifar la Argentina, de vender absolutamente todo, canales de televisión, empresas, YPF, aerolíneas argentinas, entre tantas, sí. y la ruina de las pymes. La ley 23.696. La ley de convertibilidad. No. La ley de reforma del Estado, que le permitió las privatizaciones. No, estamos hablando de otra. Por eso, no, porque lo que hizo... la ley no la tengo. No. La ley que permitía a los medios de comunicación poder ser monopolio. Ahí donde Clarín compra Canal 13,
Claro, bueno, claro, que Clarín con un negocio con Mañeto. Claro. Por eso el poder que tiene Mañeto hoy. Porque no es el diario en papel Clarín, Claro. son los medios de comunicación. Todo ese cuadro que mostraba en su momento que un periodista independiente que se llamaba Jorge Lanata, hoy comprado por el grupo Clarín, mostraba un cuadro como Clarín, el grupo Clarín era dueño de todo. el diario La Voz de Córdoba, por eso los cordobeses votan como votan, ¿no? La influencia que tienen los medios de comunicación sobre la gente, las redes sociales hoy. Pero bueno, en realidad, sí, los medios de comunicación hicieron grandes negocios, 3 o 4 vivos, es decir, lo de siempre. En esto, la familia Noble, conjuntamente con, que todavía quisiera saber si los hijos de Noble son hijos no de son hijos desaparecidos, porque la verdad ahí yo todavía tengo dudas y las abuelas también. Claro, y recién hablábamos de la televisión, la importancia que tenía. Yo me acuerdo de un programa de Grondona, me acuerdo porque lo vi hace poco. Un programa Grondona la cita a Estela de Carlotto y le dice, bueno, que de los nietos, decía Grondona, y los nietos que fueron criados, no fueron criados, fueron secuestrados, le decía. Ah, bueno, y sus hijos y los padres que están muertos, no están muertos, están desaparecidos. O sea, como Grondona trataba de cambiar las palabras y Estela de Carlotto lo ponía en vereda, como quien dice. No, ya sabemos cómo pensaba Grondona. Era un actor fundamental a favor de la dictadura militar. Y además hablaba de grupos, es decir, esto de la teoría de los 2 demonios, de grupos guerrilleros que habían actuado en la Argentina, habían asesinado, habían generado el terror en la Argentina, y justificando el accionar del Estado Nacional o de las Fuerzas Armadas en lo que va a venir, lo que va a ser el genocidio de 30.000 compañeros muertos, ¿no? Guada, ¿tenemos el tema de Italia 90? Ahí vamos. Qué hermoso tema. Hermoso tema del Mundial 90. Sí. Creo que después del Mundial del 2023 es mi mundial favorito. Sí, bueno, el del 86. No viví el 86, tenía 2 años, por eso. Pero Diego, el golazo inglés. No habrá sido. Yo no tenía 2 años, imposible que lo recuerde. No, claro, no. Pero bueno, volvamos un poquito a esto. La verdad que uno expresa el sentimiento de lo que vivimos, cientos de militantes peronistas que teníamos un compromiso. 3 años después, muchos nos dimos cuenta a los 6 meses, cuando hizo la reforma del Estado y cuando empezó a tomar las medidas y apareció María Julia Alzogaray ocupando cargos claves para privatizar, porque era como un poco la ingeniería de cómo
vender absolutamente todo. Recuerdo el ferrocarril, que era tan importante, había que tal vez mejorarlo, invertir, pero no ramal que cierra, ramal que para, ramal que cierra. Y nos dejó sin los ferrocarriles. Y también acá, que tenemos el ROC acá nomás, yo vivía en Villa Elisa, habían puesto las torres como para electrificarlo. Una vez que se privatizó, no lo electrificaron nunca, era una pantalla. Eran los postecitos al lado. No, claro, pero esto estaba acompañado después de rifar la Argentina. Nosotros sentíamos una profunda traición, otros estaban sintiendo una profunda decepción, porque empezaba a avanzar la desocupación como está pasando hoy. Es decir, cada vez la situación era muy favorable para los empresarios, pero veíamos a los jubilados en una situación, estábamos hablando fuera del programa, de la situación de los jubilados, que era la protesta, recuerdo todos los miércoles ahí en el Congreso de la Nación. Ahora, veíamos pero por otro lado, la Argentina, la clase media, eso que veíamos nosotros o los nuevos ricos. Los nuevos ricos. ¿No? Que hay una película Plata Dulce, que hablamos la otra vez. Exactamente. Que viajaban a Miami. Claro, $1, $1. Era una farsa. Nos indignamos porque decíamos, esto va a estallar. Esto está generando un daño enorme. Nosotros éramos docentes y con lo que ganábamos, cuando el país empezó a estabilizar, empezó a bajar la inflación, es decir, los salarios estaban en $300, si no se movieron los salarios docentes, en el caso mío, no se movieron durante 10 años. Y lo único que pudimos conseguir, fue posterior, pero lo voy a nombrar ahora, porque hay que profundizarlo también, porque fue histórico, hasta recuerdo los artistas como Spinetta, con un guardapolvo blanco, que fue la Carpa Blanca, pero fue en el 97, todavía no llegamos ahí. No. Pero conseguimos el FONID, que fue el Fondo de Incentivo Docente, que Decilo. Este hijo de puta le sacó a los docentes y nos bajó un 12% de aumento en el salario, mientras que el gobernador se rompe el alma para conseguir recursos y poder darle paritarias mes a mes a los docentes. Y este tipo, ¿qué hizo? No le transfirió más dinero a las provincias. ¿Qué hizo Menem? Le transfirió todas las escuelas nacionales a las provincias sin que las provincias tengan los recursos suficientes para administrarlas. Pagar salarios, mantenerlas, es decir, todo lo que implica un sistema educativo, con la Reforma Federal de Educación. Otro fracaso total y absoluto. Por eso se forma la Carpa Blanca. Pero bueno, eso va a ser, sí. Tal vez el programa que viene, profundizarlo. Sí, vamos a tener bastante. Mirá, también recuerdo, cuando nosotros cantamos la marcha peronista, hoy se agregó otra parte, que terminás de cantar la marcha peronista, ¿qué cantás? Resistimos en los 90. Claro. Sí. Es esa resistencia que quedó grabada en el pueblo, en el pueblo peronista, porque era resistir, porque, o sea, estaba haciendo todo lo contrario. ¿Qué hizo el 17 que me contabas recién? Bueno, justamente, a los 5 meses Ubaldini, un dirigente sindical que en lo personal respeto muchísimo, y creo que el mundo sindical, el mundo de los trabajadores respeta a Saúl, que le dijo le hizo los 13 paros a Alfonsín, y lógicamente se los hizo porque la Argentina se caía a pedazos, que Alfonsín se ríe y dice que era un llorón, y a Ubaldini le contesta, prefiero llorar, mentir es un pecado, llorar es un sentimiento. Le responde con eso, que fue bárbaro, porque Ubaldini tenía ese carisma de todos los dirigentes sindicales que dejaron su vida defendiendo a los trabajadores. Bueno, Ubaldini a los 5 meses, porque se la vio venir, porque los dirigentes sindicales en ese sentido tienen muchísima claridad hacia dónde iba el rumbo de la Argentina, y le hace un paro. Sí.
Y vos me decías que yo te recordaba que se adelanta Menem y un 17 de octubre saca un decreto limitando el derecho a la huelga. Un 17 Sí, de octubre. 17 de octubre, el Día de la Lealtad, Sí. para todos los peronistas. Se adelanta al paro que estaba sí, ya acordado para llevar adelante frente a las políticas neoliberales que llevaba Menem adelante, y un 17 de octubre saca un decreto limitando el derecho a la huelga. Bueno, y el indulto lo sacó un 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Sí. O sea, mirá Yo los creo cínicos que- del gobierno de Menem. Yo creo que hubo muchas cosas que nosotros Mirá, como militantes nos indignamos, nos enojamos, nos da una calentura y decimos, ¿cómo pudimos votar a semejante traidor? Porque lo consideramos un traidor. Otros se decepcionaron, otros no entendían lo que pasaba. Pero nosotros que veníamos de la militancia, que la habíamos pasado mal durante la dictadura, y la habíamos pasado mal durante el gobierno de Alfonsín, y que queríamos y necesitábamos un gobierno peronista, nos encontramos con este tipo que realmente traicionó todos los valores, todos los principios del peronismo en la cara de todos los argentinos, creyendo que esa era la solución, rodeándose de neoliberales, rodeándose de tipos que ya habían hecho un daño en la Argentina enorme, que habían participado de las dictaduras militares, como los Alzogaray, por ejemplo, y otros más, y que además, ¿qué le pide la sociedad rural argentina? Que empiece a dar indultos. ¿Qué le pide los sectores de la oligarquía, ese sector civil que había acompañado, los Martínez de Oz, que habían acompañado a la dictadura militar que había asesinado 30.000 compañeros? Les pide que empiece a dar indultos. Y Menem, con la teoría de los dos demonios, indulta primero a 200 militares que no habían sido juzgados por Alfonsín, porque después va a venir la segunda etapa de indultos, que ahí sí, en la segunda etapa de indultos, va a ser Videla, más era. Estamos hablando del que dirigía el campo de concentración simbólico en el mundo entero, que es la ESMA. La ESMA, sí. Bueno, en realidad lo dirigía un enviado de Masera, pero que era el Tigre Acosta, ¿no? Pero digo, indulta a sus militares, e indulta también a algunos sectores, como diciendo compenso una cosa con la otra, de gente de Montoneros y del ERP. Pero cuando yo vi que se abrazó con Isaac Rojas, en un abrazo simbólico, según él simbólico, para pacificar a los argentinos, Isaac Rojas fue el que bombardeó la Plaza de Mayo y dejó más de 600 muertos, 350 muertos. Sí, lo que hablaba, el programa que hicimos. El programa que hicimos, el bombardeo del 55, fue el que dio la orden, fue el que quiso asesinar a Perón en la Cañonera. Digo, vos si sos peronista, si encima estuviste detenido y estuviste preso cuando eras gobernador en el 73, la dictadura te puso preso y en el peor, ¿cómo te podés abrazar con...? No, hay cosas que no... No entran en la cabeza de nadie. Entonces, ¿cómo no nos vamos a indignar cuando hablamos de esta época? De un personaje como Menem, que hoy tiene al sobrinito de presidente en la Cámara de Diputados. Otro hijo de puta. Otro hijo de puta. Hijo del hermano que fue senador toda su vida, votando todas las leyes. Casta. Más casta que eso imposible. Y yo te voy a contar una anécdota. Nosotros, mi familia, mi padre, se habían hecho una casita en Valeria del Mar. Bueno, nosotros íbamos todos los veranos. Y un día estábamos ahí en el centro de Pinamar, la casa estaba en Valeria del Mar, que es pegadito a Pinamar. Y nos encontramos con Carlitos Menem, que en ese momento estaba de novio, de las tantas novias, pues la frivolidad era ya asquerosa, al punto de que se terminó casando con esta chilena, que yo la verdad, cuando vi eso me dio asco, Boloco, con la cual tuvo un hijo, simplemente porque era presidente, por supuesto, dejó de ser presidente, perdió las elecciones y Boloco le pegó una patada en el orto. Porque esta es la realidad. Era un viejo. Con una Miss Mundo. Claro, ¿viste? Con una Miss Mundo, una mujer joven. Esa frivolidad que yo vi al hijo con María Vázquez, soy casada con este polista famoso,
Adolfo Sí, Cucho Cambiazo ese. con Cambiaso, hoy se casó con Cambiaso, está bien, estaba con 10 custodios, con una camioneta de esas en ese momento impresionante, Carlitos Menem, con su novia de ese momento, que era esta María Vázquez, que era modelo, llegaba a la discoteca, que no me acuerdo cómo se llama, la más importante, que la más importante que estaba en Pinamar, y bajaba y se sentaba en el VIP, y qué sé yo, y corría autos. El hijo del presidente, me parece a mí, que debe dar el ejemplo. No puede mostrar eso mientras que la desocupación crecía a pasos agigantados, mientras que los jubilados estaban en una situación prácticamente de indigencia como están hoy, que el país se venía cayendo a pedazos. Y esa era un poco lo que mostraba las modelos que iban a Olivos. Bueno. Claro. Bueno, y vamos a la consigna. Mira, hoy no me dan ni ganas de dar la consigna. Estamos tan metidos, tan indignados. Sí, tenemos sí, tanto material. sí, Esto sí, va a dar para... sí. No, vamos a ir a un tema. La consigna la voy a cantar yo, Guada. Quédate tranquila. Hay una persona de la consigna, es una mujer jubilada que siempre repetía, tenían un cantito todos los miércoles y era 4,50. 4,50. A ver, Vasco. Sí. No, a ver, cantá 4,50, por favor. No sé cantar, no. Bueno, no. y tenía 4,50, así que bueno, se había peleado con Sofovich. Sí, iba todos los miércoles, por supuesto, asistía al Congreso. Sí. Le sacaba la gorra a los policías. Sí, le sacaba la gorra a los policías. Un día tuvo un encuentro con Cavallo y Cavallo lloraba. Sí. Se le caían las lágrimas, pobre. Sí. Pero no le dio nunca un aumento, ¿no? Claro. Eso nunca, jamás. Y bueno, y cuando empecemos un poquito a hablar de las relaciones carnales con los Estados Unidos y Claro, ahí el tenemos consenso de Washington 3 programas más. y Bush, Sí. bueno, La guerra del Golfo. La guerra del Golfo, el enviar las Que es muy tropas. parecido a lo que está pasando ahora. Exacto, ya da asco, eso ya da asco. Pero Ya, bueno, así que mándenos nuestro mensajito en la semana. Se va a sortear la birra la semana que viene. Así que la semana que viene vamos a sortear la birra, pero bueno, de acá, la semana que viene, quien adivine quién era este personaje que cantaba 4,50, que el Vasco no quiere cantar. Bueno, vamos a ver quién lo hizo. Y bueno, sigamos un poquito con todo esto que tenemos. bueno, A mí, yo anoté acá la palabra Luis Barrio Nuevo, que dejemos 2 años de robar, ¿no? dejemos 2 años de robar, dijo. Qué caradura. Ese era el sindicalismo de la CGT, Triaca, Cavalieri, algunos todavía están. Cavalieri todavía está en comercio. A mí me da vergüenza, pero eran los que acompañaban las políticas menemistas, claro, y los que hacían grandes negocios. Y bueno, ahí estaba y que lo dice en un programa con Neustar. ¿Sí? Si mal Hablando, no me equivoco, ¿no? Sí. Dice, bueno, acá tenemos que dejar 2 años de robar. Bah, la verdad que el que tenía que dejar de robar era él, no el pueblo argentino. Pero poco, muy poquito, porque acá también tenemos que plantear que cuando esta política, digamos, de la ley de convertibilidad empezó a generar, obviamente, efectos, $1, $1, estabilizar, todos sabíamos que eso era una gran mentira, que eso era una farsa, que la Argentina estaba viviendo una fiesta, esa fiesta iba a llegar al final, y el final iba a ser muy triste, con una resaca, todos con una resaca total. Y esto fue lo que pasó. Pero bueno, eso le genera a Menem, obviamente un ambicioso, ya estaba en su plenitud, gobernando donde la gente, la clase media alta, gozaba de privilegios de viajes y podía, dame 2, dame 3, bueno, todavía no habían empezado a surgir las primeras crisis.
todas tenían algún nombrecito. Una era de tequila en México, Claro. otra la de vodka en Rusia. Eran crisis que empezaban a golpear fuerte a la Argentina. Pues la Argentina, en realidad, lo que hace, cuando hablamos de las políticas, el alineamiento, inmediatamente el alineamiento con Estados Unidos, es adherir al consenso de Washington. Al consenso de Washington. ¿Qué le pide el consenso de Washington? Bueno, a ver, lo tengo anotado por acá, pero... Sí, es lo entregar, recuerdo. ponerle un moño al país y entregarlo, en pocas palabras. Liberar el comercio. Liberar. Lo cual eso genera una crisis en nuestra, nuestra industria nacional. Sobre todo las pymes, que es el motor del 70% de la economía argentina. Sí, lo que pasó en la era Macri, donde abrieron la exportación, la importación, y las pymes se cerraron. ¿Cuántas pymes cerraron? 2.500. 2.500, sí. Y más me parece, y un poquito más. O 25.000, un número así. Sí, me parece que era más. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? Esto es lo que se empezaba a vislumbrar. Lo que pasa es que todo estaba, para empezar a notar esas crisis y la profundidad de esas crisis, tiene que pasar una determinada cantidad de años, y si parece ser, en esto Milei lo tiene muy claro, que si vos bajás la inflación a sangre y fuego, como lo está haciendo él, como lo hizo Menem, a costa de la miseria, la pobreza, el ajuste, la represión, con eso resolvés los problemas de la Argentina. Bueno, vamos al próximo tema, Aguada. Bueno, y ahí escuchábamos a Cerati, Canción Animal, qué discazo. Salvo el primer tema, te he traído lindos temas hoy, ¿eh? Sí, muy bien, sí, la verdad que sí. Hoy mejoraste. ¿Hoy mejoré? Hoy mejoraste. Sí, ¿hoy aprobé? Sí, ¿Profe? Sí, hoy sí. Y bueno, mirá, nosotros estábamos recién hablando cuando estaba la canción. Tenemos para hacer 25 programas. Recién íbamos a poner, y bueno, justo se truncó el tema de Patricio Rey en River, cuando matan a Walter Bulacio, la maldita policía. Maldita policía que había quedado de la resaca de la dictadura militar y venían... era la opresión y era todo el país diciendo que no nos maten a los pibes. Y sí, lo que pasa es que no te olvides que la impunidad, los indultos, Claro. lo que había sucedido, el levantamiento cara pintada con Señaldín, anteriormente el de Rico, que terminó siendo la tercera fuerza política
en la Argentina, ¿no? Y se había tenido un levantamiento, y bueno. Que esa excusa, esos levantamientos, son las excusas para que Menem haga el indulto, como diciendo, mirá, vamos a hacer, vamos... A ver, este hecho de Bulacio fue la policía, pero en realidad la policía también sentía, todavía Echecolás estaba libre. Claro, Echecolás estaba libre. ¿Cómo no van a sentir impunidad de matar a un pibe que sale de un recital de Los Redondos porque vaya a ser, se resistió, se enojó, no, los puteó y... Porque cantaban Policía Federal, la vergüenza nacional. Bueno, entonces, podían matar, tenían derecho, licencia para matar, no, total, no pasaba nada. Sí, y hasta un tiempo, lo que vos declararas en la comisaría se tomaba como si lo hubieras declarado ante un juez, y en realidad, si a mí me torturan, voy a decir todo lo que vos querés que diga. Claro, y te voy a afirmar todo lo que vos quieras. Pero por supuesto. Por eso, obviamente, en el programa que viene vamos a tener que hablar del tema de los derechos humanos. Claro. Que fue un tema que en estos años fue vergonzoso, la política de derechos humanos que llevó el menemismo para adelante. Porque cuando uno tenía que ir más de una vez, gente que se indignaba en un restaurante, que lo veían entrar a Macera, uno de los asesinos más grandes de la Argentina, comiendo en el restaurante, teniendo que compartir, recuerdo en Mar del Plata con Astiz, compartiendo en el mismo lugar donde la gente indignada se levantaba y lo echaba, le gritaba cosas, porque los argentinos en ese sentido fueron solidarios y se daban cuenta de la lucha que tenían las madres por delante. Cosa que hoy está medio en duda con esta generación que no recuerda, no ha vivido. Y bueno, y se repite la historia con una Villarroel como vicepresidenta, hija de un militar, sobrina de un torturador, el padre, porque no se lo investigó y dice que fue héroe de Malvinas, pero que defiende, que llevaba a delegación de chicos a visitar a Videla para que Videla les explique la verdad de la historia. Entonces, hoy la tenemos de vicepresidenta. Entonces, es como que muchas cosas se ven reflejadas en este tiempo histórico que estamos viviendo ahora con este gobierno, con el gobierno de Menem. Por eso la indignación que es como ir, es un volver a este pasado nefasto que fue los años 90. Los años 90, que nos va a llevar tiempo, pero vamos a terminar de explicar en profundidad, porque me parece que hay mucha gente que no lo vivió y piensa que los 90 es irse a Miami. Claro, los 90 fueron los recitales, 10 años de democracia, claro, que medianamente bajó la inflación, claro. Los recitales de música, venían artistas extranjeros, que yo no sé. Iron Maiden, AC/DC, los Guns N' Roses, los Ramones. El que canta el Champion, vos sabés que de música yo... de Champion. Freddie Mercury. Freddie Mercury. Han venido los mejores del mundo, claro, a hacer, si cobraban en dólares. Claro, les favorecía el cambio. Y favorecía el cambio, la gente podía pagar la entrada a un recital y demás. Y vos recién recalcabas el tema de la impunidad. Yo creo que el acto más impune fue el Diputrucho. Bueno. El Diputrucho, que sí. Levantó la mano y sí. por esa levantada de mano, no sé si está bien dicho. Sí. Por esa, a mano alzada. A mano alzada, permitió que la empresa de gas se privatizara. Cuando comprobaron de que ese diputado no era diputado, siguió igual. No, seguro. Ganó por un voto. No, claro. Era una vergüenza. O sea, todo valía. Digamos, a ver, cuando vos te blindás con la justicia federal, claro. Cuando te blindás con la Suprema Corte de Justicia, bueno, hacé lo que quieras. Ahí, a partir de ahí podés hacer lo que quieras, tomar las decisiones políticas que se te ocurran. A vos no te va a tocar nada. A pesar de todo, estuvo preso. No se olvidó que Menem termina preso. El programa que viene tenemos que hablar de lo que pasó en Río Tercero, claro. Que voló en pedazos todo. Hay que hablar de qué pasó para encubrir la venta de armas. La venta de armas. A países que Ecuador era uno. Ecuador que estaba en guerra con Perú. Con Perú. Perú que nos ayudó en la guerra de Malvinas,
terminamos pagándole. Por digo, eso digo, hubo- traición. Absolutamente. Por eso, y además, todas las políticas de lo que decía Néstor, ¿no? Es fácil ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. Vos sabés que yo tengo una anécdota, ya con esto ya vamos cerrando. Yo tengo una anécdota cuando Menem muere. Yo estaba muy contento. Era un domingo, si no me equivoco. Muere un domingo. Y justo se dio la casualidad que salgo a pasear con mi hijo. Salimos por Puerto Madero, salimos... hoy se lo contaba a un chico. Salimos por Puerto Madero, pasamos por Plaza de Mayo. Mi hijo tenía... creo que tenía 3 años. Vos sabés que Puerto Madero lo hizo Menem. Sí, eso sí sabía. Pasamos por Puerto Madero, pasamos por Plaza de Mayo y pasó el cortejo fúnebre de Menem. Y la verdad me pudo la indignación. Y se lo hice a los que iban atrás. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Vino la policía. Sí. Me vinieron la policía y no me llevaron detenido porque yo estaba con mi hijo de 3 años y le dije, mirá, lo sentí hacer por todo lo que me pasó en los 90. Tenés derecho a expresarte. Y bueno, así Tenés que derecho a no. cuando escribían, Esa es la- cuando murió Evita y escribían viva viva el el cáncer, uno hizo un gesto y Bueno, así que hice ese gesto, me acuerdo, pero fue justo muy casual porque justo estaba cruzando la 9 de julio y cuando estaba la calle que va para la... ¿Cómo se llama? Para... donde están los restos de San Martín, ¿cómo se llama? sí, La iglesia, la catedral. la catedral de Cuando Buenos estaba Aires. cruzando la catedral por la ermita, justo pasa el cortejo. Y bueno, Claro. hago eso y fue muy, muy gratificante para mí. Primero que no me hayan llevado preso y segundo de poder hacerlo. Fue mi venganza de todos estos años que la hemos pasado mal en mi familia porque Me imagino. unos se van para Miami y otros se van para el carajo. Pero bueno, vamos a cerrar. Un saludito. Sí, ya a mí me pidieron que le mande saludo. Sí. Mi amigo y compañero Federico Nievas. Federico Nievas, sí. Sí, dice. Claro, otro saludo. Lo tenemos como peronista. Creo que es peronista, es un compañero, militó alguna vez. Ahora no sé, está perdido, pero bueno, no importa, anda con gente